Bienvenidos una vez más al Cornetín de Gondor y estamos grabando desde la Sfirywar una entrevista que me hace otra vez especial ilusión. Después de no poder grabar nunca nada en físico con nuestra invitada, hemos pasado a grabar ya 2 o 3 veces, es decir, creo recordar. Porque tengo a Arantzazu Serrano, autora de Nineheim, que antes de verano nos quiso refrescar el periodo estival con la noticia de que ya queda poco para la tercera entrega. ¿Vale? Hola Arantzazu, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Encantada otra vez de estar por aquí. Bueno. Además, en un super evento como este, la Sfirywar. Sí, hombre, a ver, yo estoy muy contento, a mí me gusta mucho, para mí es de los míos, como digo yo. No sé, bueno, no has podido porque te he ido a recoger yo. Luego, si quieres, damos una vuelta y me comentas qué te parece. Bueno, primero, ¿qué tal todo? Es decir, porque te has vuelto a incorporar un poco al periódico, ¿no? ¿Sabes? Sí, también, bueno, hace ya casi 2 años, pero pero bien, sí. ¿Sabes? Pero eso no te ha dejado, no te ha impedido continuar con el libro, que ahora estamos en la parte final, que yo, viendo solo la sinopsis, tengo más preguntas. Es decir, más preguntas que la última vez que nos vimos. Así que, bueno, ¿qué te parece si resumimos dónde estamos ahora mismo de Nineheim? Claro. Lo digo desde ya, vamos a hablar con spoiler, es decir, porque si no, vamos a hablar con forma de guiños de ¿te acuerdas tú? Sí, me acuerdo yo. ¿Vale? Vale, empezamos con Nineheim 1, ¿no? Uh-huh. Que es un libro que llevaste 20 años o más escribiendo. Y quedó muy bonito, es decir, todo era, perdón por la expresión, como mucho más fantasioso, mucho más vapóreo, ¿no? Pero sí, quedó, más luminoso, no sé. yo creo que tiene más luz, ¿no? Es Sí. más épico, es más, sobre todo más luminoso. Tiene un sentido de la épica más puro, si lo quieres, ¿no? Sí, creo que es la más la prueba, porque luego pasamos al segundo, ¿no? Que es el Azor y los Cuervos, en la que no perdemos el sentido de la épica porque hay grandes batallas, grandes héroes, pero el final nos deja con un sabor agridulce que dices, a ver por dónde sale Arantzazu en el tercer tomo. Uh-huh. Y en el tercer tomo ha decidido que ya desde el minuto 1 hacernos sufrir, porque no se ha dejado un segundo de respiro, ¿no? Es una saga nórdica, que no vikinga, ¿no? En el que intentas utilizar los mitos nórdicos para contar una historia, ¿no? El primero sería como de 2 clanes en una isla aislada, ¿no? Por decirlo es una península, ¿sabes? Sí. Es verdad, una península en el que hay un paso, el paso de Hela o de Hel. Sí, es un paso que está atravesado por un abismo que conduce a Hel, entonces le llaman el abismo de Hel, que no de Hel. Y no se puede pasar por ahí, o sea que si a efectos prácticos es como si fuera una isla porque el único paso que hay por tierra está cortado. Está cortado. Y hay 2 clanes que lo habitan, que uno son los Dengel, que ya sabes tengo mi preferencia, y los Kranjal, que es otro clan directamente opuesto. Los Dengel serían más druidas amantes de la naturaleza, en el buen sentido, y nunca muestran ningún tipo de agresividad. Sí, más que lo contrario, o sea, más bien son intolerantes a la violencia, o sea, no toleran absolutamente para nada la violencia. Lo bonito es que en el segundo llegamos a entender por qué, ¿sabes? Me parece que además luego lo hablamos, un día lo hablamos, no sé si en Petit Comité, y dije, me acabas de romper todos los esquemas con ellos, y los clans ya son guerreros, puros y duros, son un clan, y que bueno, entre ambos se complementan, lo que no tiene uno, lo tiene el otro. En una situación de extrema necesidad se ven obligados a unirse y forman una nación en la que los hijos de ambos, ¿no? Se casan, y es la historia de los hijos, ¿no? Exacto, los hijos de la nieve y la tormenta. A Ilsa, si me acuerdo bien, y Sagan. Kranjaleya, Dengel. Eso es. Pasan cosas, muchas cosas. Y acabamos en una gran batalla en la que los clanes se unen y es un momento luminoso. Los clanes están unidos y ellos han ascendido, pero no lo sabemos hasta el segundo libro, en la cual todos los personajes se van otra vez revueltos, por decirlo de alguna manera, porque en unas tierras nuevas, en una isla nueva, hay una invasión, ¿no? de sumerios, yo lo pongo así. Sí, se llaman los Kenjir, es un pueblo inspirados clarísimamente en los sumerios. O sea, yo jugaba con la idea de que en este mundo fantástico, pues un pueblo parecido a los sumerios hubiera sobrevivido hasta los tiempos que se están narrando, ¿no? Además que es muy bonito de decir, en el libro, en el Azor y los Cuervos, me gusta mucho cómo el tratamiento, porque no es nada militar, es si te pueden absorber, te absorben, ¿no? Que es un poco lo que pasa en las estas. Y hay secretos que eso sí que no los voy a contar, porque sería romper el truqui del segundo libro.
pero en esto lo que sería el hijo de Sagan y de Ailsa va a ser rey, por decirlo de alguna manera, y tiene que aceptar su posición, que es un poco el juego que hay. Ya hay otros dos que no podemos decir mucho más, que digamos que se le oponen. No que se lo opongan, ¿no? Sino que están enfrente de él. Hay también una nueva dualidad, ¿no? Que es, voy a decirlo así, que sería la gente que tiene la sangre mezclada, que son Crangel y Dengel. Los mestizos. Sí, yo los llamo también mestizos o dos sangres. Y me gusta mucho porque nadie sabe exactamente cómo es y nadie sabe tratarlos a los pobres, porque ni ellos saben lo que son, ¿no? Que es el juego de todo el libro, que me parece asombroso. Y ahí aparece ya mi personaje favorito, que es Signet, que ese tiene que estar, vamos, ya veo que está en el principio del libro, con lo cual ya tengo mi pequeña satisfacción. Y así nos ponemos en el tercer libro. Ahí está la hija de Signet y de Sagan. Y de Jon. ¿Y de Jon? Jon, que es el hijo de Sagan y ella va a ser la nueva reina. Pero, dicho en palabras textuales, estamos ya en un reino en declive. Sí, ahora mismo es un reino en clara decadencia. Como suele decirse, ¿no? Es de aquellos lodos estos barros, ¿no? Sí, de aquellos polvos estos lodos. Eso. ¿No? Sí. Bueno, pues de todo lo que ocurrió en el Azor de los Cuervos, que ocurrieron muchas cosas, todo esto plantea el punto de partida de la Loba Blanca, que es, digamos, la herencia de todas las cosas que han ocurrido en el libro anterior. Entonces, claro, la situación, como tú bien dices, de Azor y los Cuervos se quedó una situación muy compleja, ¿no? Porque se quedó el trono sin rey, sí. Se quedó un consejo regente que se supone que va a llevar el reino hasta que Astrid, que cuando termina el último libro, el Azor y los Cuervos, pues ella tiene, si no recuerdo más, es pequeña, sí, 3-4 años. Sí, 4 o 5 años por ahí. Entonces, claro, como no puede reinar, pues nombran un consejo regente y la mandan, como es la tradición, a Carahar, a las montañas salvajes de Carahar, a que se eduque allí, ¿no? Hasta que tenga 18 años y vuelva. Entonces, claro, aquí partimos de un personaje que quería hacerlo muy especial. Quería que la protagonista de este libro fuera diferente. Igual que Jorn en el libro anterior, yo creo que era un tipo de héroe también que rompía con todos los estereotipos de héroe que se conocen, por lo menos el sentido clásico, ¿no? de héroe, que, como bien tú dices, sí, al ser un mestizo, pero que no quería tomar las armas, aunque era el mejor guerrero, tenía estas contradicciones, ¿no? Pero bueno, tú en el segundo libro juegas muy bien justamente al final. Vamos a hacer spoilers del segundo libro, así que no me voy a morder la lengua. Es decir, justamente cuando al final del segundo libro aparece el ciervo de los Dengel y le está reconociendo a él, como que no, es que todo el mundo pensaba que era otra cosa que no es. Es decir, él es un Dengel y juega así, ¿no? Claro, o sea, él en principio es presentado como el mejor de los guerreros y realmente lo es. O sea, él es una persona que físicamente, las habilidades, todo es digamos, un luchador excepcional, extraordinario, pero tiene la contradicción de que su espíritu es Yendel y él no quiere combatir y rehuye de la violencia. Tiene, claro, este problema. Este problema no. A mí en el nivel, perdóname la expresión, Aranza, me dejó con el culo torcido en esa escena diciendo, claro, tú estás pensando todo el rato de que es algo que no es decir, que es un tío que no quiere luchar, cuando entre comillas y a gritos está diciendo, no, es que es un Dengel de corazón, es decir, claro, nadie le ha enseñado las reglas, pero él las acata por alguna manera. Sí, ese es su instinto, le dice que luchar está mal, ¿no? Él se siente mal cuando tiene que luchar, ¿no? Y entonces, pues se queda el reino en una tesitura complicada, porque, como ya se demuestra en el Azor y los Cuervos, los mestizos es un problema que no se sabe muy bien cómo solucionar, que es, digamos, niños que nacen como Crangel y se educan en la guerra, pero de repente desarrollan habilidades Yendel, que están por encima, son habilidades sobrenaturales que son superpoderosas.
Entonces, sin las reglas de los Yendel que acatan eso y lo restringen para que no se vayan por ahí como bombas de destrucción masiva, claro, entonces es un problema controlar a esta gente que desarrolla los dones Yendel de manera salvaje, ¿no? Entonces, bueno, pues el reino por un lado tiene este problema y por otro tiene el problema de la sucesión, que es que cuando Astrid vuelve, resulta que es una niña, es una chica, bueno, empieza el libro cuando tiene 15 años. Pero tiene 15 años, unos 15 años peculiares, porque no sé si recuerdas, hay una parte que se quedó pendiente de un fleco, de los flecos que dejo yo. Yo siempre digo, sí, cierro los libros y cada libro es independiente y tiene su historia cerrada, pero siempre dejo flecos que te enlazan con el siguiente libro. Aquí el fleco, había 2 flecos, no sé si te acuerdas. No me acuerdo porque no me acuerdo de todo. Me acuerdo de que ella spoiler, vuelve de la muerte, traído por su padre, un poco, y eso es como un shock porque él, que como acabamos de decir es el prototipo de Dengel, no educado como Dengel, pero es una persona que lo lleva en espíritu, rompe todas las reglas de la vida y la muerte por traer a su hija, creo recordar ahí. Sí, esa es una de las cosas fundamentales que ocurren y que desde luego van a tener sus consecuencias en el tercer libro, que es que ella vuelve de la muerte, y por otro lado que ella durante una batalla que hay en Vilarn, no sé si te acuerdas, que se refugian bajo tierra y de repente desaparecen. Hay 11 personas que se refugian bajo tierra, está ella, están sus tíos hermanos. Bueno, más gente, están las lanceras, no sé si te acuerdas, las hermanas Urke. Sí, que son las hijas de uno que había sido, lo pongo así, un traidor, no un traidor, creo que recordar. No, las hermanas Urke eran unas granjeras de Hertehanen, de la isla de Hertehanen. Vale, me estoy confundiendo. Que Jorn en su momento salva y entonces ellas deciden servirles. Y entonces, bueno, pues se refugian bajo tierra y de repente desaparecen. No se sabe dónde están, desaparecen en las ruinas, no hay rastro de ellos. Luego, 3 años después, de repente vuelven a aparecer y nadie sabe dónde han estado, ni ellos mismos. O sea, porque para ellos pasa muy poco tiempo, para ellos solo pasan 3 días bajo tierra, pero cuando salen a la luz, de repente han pasado 3 años. Y nunca se explica qué ha pasado ahí. No sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo, pero es que, es que tienen muchas cosas, porque es que yo me acuerdo ahora mismo, a mí me vienen cosas y flashes que son posiblemente por mis fobias y mis filias. Es decir, me acuerdo de que Signet se va a ir a la isla, no me acuerdo, Hertehanen. Pon nombres fáciles para la siguiente hora. Es que es una saga nórdica. No pasa nada, sí. Hertehanen, sí. Se va y justamente en el puerto se encuentran con uno de los hermanos que es como su amor, por decirlo de alguna manera, pero este amor de... dices el viaje final, final. Ah, vale, sí, se van a los reinos extraños. Sí. Y ella se queda ahí un poco como de... sí, le quiero, pero tengo que matarle. Y se queda ahí, es decir, que se queda ahí. Se queda cliffhanger total. O sea, me acuerdo muy bien de la escena del lobo, es decir, cuando Jon se adentra en las ruinas estas heladas, empieza a escalar y ve un trono de hielo y dices, yo sé de qué va esto, y aparece un lobo que parece que le va a atacar, pero no le va a atacar, y juega mucho con el sentido de, vale, ya sé a lo mejor me estoy equivocando porque estoy hablando con la autora, y me dice, no, Carlos, estás equivocado totalmente, y ya me estás contando ya me estás anunciando lo que está pasando. Me acuerdo de todas esas cosas, y me acuerdo de muchas cosas, me acuerdo del secreto de los sumerios, que dices tú, no, he caído en la trampa, pero vamos... He caído como un tonto, es decir, y estaba ayer evidente. Me acuerdo de muchas cosas. Por eso te digo que es que en el segundo pasan tantas cosas. A ver, por ejemplo, lo que decías tú del encuentro del barco final entre Signet y Kjartan. Te los tienes todos en memoria, me encanta. Claro, ese es mi personaje. Si no los conozco yo, imagínate. Eso se explica. ¿Qué pasó después? Hombre, es que espero Totalmente. que Signet ahí ponga mando. Entonces por supuesto se va a saber qué ha pasado con... O sea, porque ahora de ese punto al nuevo libro hay un salto de 10 años. Entonces, bueno, pues han pasado cosas entre medias y por supuesto va a salir Signet, pero tengo que advertir que, claro, como pasa en todos mis libros,
hay una nueva generación de protagonistas, Sí. con lo cual los protagonistas del libro anterior pasan a ser secundarios. Claro, pero no los abandono. No, a ver. Siempre están ahí. No, Siempre están ahí, pero claro, ya no es la trama principal, ya no es la suya, ¿sabes? Entonces, bueno, por supuesto sí se va a contar todo esto de qué pasó después de ese encuentro con Kjartan, que a mí me parece muy divertido, a ver a los lectores qué les parece, y muy coherente, porque bueno, acuérdate que estaba Ilzar también ahí, sí, y estaba Ilzar, el cual os recuerdo también que había estado 3 años metido en un pozo porque había descubierto quiénes eran ellos en realidad y le habían castigado. Y le tenían ahí para que no hablara. Y se pasó el pobre 3 años metido en un pozo en un segundo. Le tenían castigado, pero es que además Kjartan, es decir, era técnicamente el legítimo señor de los Kranja, que vino el caballo y le dijo... Sí, es decir, es que hay muchas cosas. Hay muchas cosas, sí. Hay muchas cosas que son como detalles en el libro que no te quedan, es decir, que no parecen que no son intrascendentes, pero cuando lo lees y echas la mirada atrás al libro dices, vale, sí, todo esto no es que tenga sentido, tiene muchísimo sentido dentro de la historia. Yo siempre lo digo, que cuando la gente está leyendo y dice, pero esto o sea, aparentemente parece cosa de relleno, ¿no? Porque ¿por qué me estás contando esto? Yo siempre digo, todo es una escopeta de Chekhov, todo. O sea, aquí no hay información gratuita, que no sirve para nada. No, odio yo personalmente como lectora y como escritora, odio el relleno, odio la paja. Todo lo que cuento ahí es porque tiene un significado y tiene un significado importante. Y si el lector ya me conoce, tiene que estar ojo visor porque sabe que las pistas que yo voy dejando, las miguitas de pan, luego significan cosas y puedes ir descubriendo, porque esto a mí también me gusta, ¿no? Jugar con el lector a tramas que parecen que no son lo que son y sorpresas. Me gusta mucho sorprender al lector, pero yo siempre voy dejando pistas porque evidentemente si diera una sorpresa y no hubiera algo que antes apunta en esa dirección sería una tramposa, ¿no? Vienen 2 amigas mías, no nos asustemos. Entonces en este libro nuevo pues también va a haber mucho de eso, va a haber muchas pistas que van dejando señales de lo que va a ocurrir y de la relación que hay entre los personajes, y entonces bueno pues es interesante, yo creo. Y todo lo vas a encajar al final, es decir, vamos a volver a hacer lo mismo, vamos a echar la vista atrás y vamos a ver que todos los rellenos tienen sentido en algún dado. Y además este libro es especial porque no solo cierra su propio libro, sino que cierra los 2 libros anteriores, que eso es una dificultad como escritora bastante importante, porque ya no solo tenía que manejar un libro de casi 800 páginas, sino que tenía que manejar una historia de casi 3000, con todos los personajes y todas las tramas que están enlazadas y concluyen en este libro. ¿Y cómo es escribir fin en el tercer libro? Bueno, como sabes, la historia no acaba del todo aquí, hay otro libro más, pero es un libro que ahí sí que va a haber un salto importante en el futuro. O sea, el siguiente libro, que es el que ya cierre toda la saga, va a ser 30 años después. Con lo cual, claro, muchos de los personajes que hemos visto desde el primer libro, como pues Elsa Sagan, bueno, Elsa Sagan no porque son dioses, sí, pero Siegfried, Aidne, Hofdaglur, en este último libro estarán muertos. Sí. Bueno, no por nada, pobrecitos, sino porque ya... es que ya ley de vida. Claro, ya han pasado como 80, sí, habrán pasado 80 años casi, sí, desde el primer libro, entonces claro, ya no van a estar. Van a estar personajes de la Loba Blanca, claro, pero ya en otro nivel. O sea, ya va a haber un salto bastante importante a nivel temporal, del tercer al cuarto libro, pero en ese sentido este tercer libro va a cerrar esta primera trilogía, pero el cuarto ya la cierra del todo, ya cierra la saga. Lo que sería el universo. Entonces sí. Me estás diciendo, sin decírmelo, que me puedo ir despidiendo de Signet para el cuarto libro. Sí. Signet, no lo tengo claro, No juegues con mis sentimientos. A ver, es que Signet, si no recuerdo mal, en el tercer libro tendrá unos 60 años, una cosa. En el cuarto libro, perdón. En el cuarto libro tendrá, aquí tiene
35 en Pues este libro. está la flor de la vida. 60. Entonces, bueno, está en una edad que a lo mejor la puedo mantener. No lo tengo claro todavía. Puede ser. Y a esto le saco 5 minutos para contentar a Carlos. Entonces, pero bueno, sí que os anticipo que en el cuarto libro saldrán todos los personajes de los anteriores libros. Va a ser como el endgame de Nenheim. Porque ¿dónde están los personajes que se mueren en la mitología nórdica? En un salón de fiestas en el Valhalla. Vale. Claro, tienen una segunda vida. O sea que, y como bueno, podréis intuir, como buen final épico que puede suceder en el cuarto libro. Bueno, vamos a leer primero el tercero y opinar. Pues yo ya estoy comprándolo, es decir, en cuanto pueda lo tendré en la mano. Y luego ya pues volvemos a quedar en otras circunstancias, en el mismo evento otros años, y nos cuentas el cuarto. Sí. Bueno, lo que te iba a decir sí. Es que me he dispersado un poco. No, y es que no pasa ser siempre. Bueno, pues cuando vuelve Signet tiene 15 años, pero en realidad hace 18 que ha nacido. ¿Por qué? Porque ha estado 3 años en el limbo, que no se sabe dónde ha estado. Entonces, claro, eso desconcierta mucho a la gente. O sea, no, ¿cómo que tienes 15 años? No, tú naciste hace 18. No, yo tengo 15. Entonces, eso, unido a que no habla, porque quise hacer un personaje especial, ¿no? Y me parecía un reto y me parecía construir un personaje muy interesante, una protagonista que no habla, que está siempre sumida en un mutismo. Yo creo que es un mutismo bastante razonado, teniendo en cuenta todas las cosas que le han pasado y el shock traumático que vivió al final de Lázaro y los Cuervos. ¿No habla o no se comunica? Que son cosas distintas. Claro, la cosa es que, o sea, a ver, yo me he inspirado un poco en el personaje de Nott de Aliens. No sé si te acuerdas, Nut, esa niña, sí. Nut. O sea, yo pensaba, ¿cómo sería Nut si hubiera sobrevivido y se hubiera convertido en una chica, ¿no? Tampoco hablaría. Sí. O sea, no es que tenga, digamos, un impedimento físico, ¿no? Es más bien un impedimento casi mental, lo que le impide hablar, ¿no? Que ya tiene muchos puntos de experiencias en poco tiempo, como lo digo yo. O sea, que ha visto cosas como demasiado para encajar, ¿sabes? Entonces ella, por todo lo que ha vivido... claro, es que no sé, ¿lo podemos decir o no? Eres libre de decirlo todo lo que quieras. A ver, ella ha visto a su padre morir de una manera súper traumática. Ha muerto y ha revivido. O sea, ha vivido una serie de cosas como que le producen un shock traumático muy fuerte, ¿no? Entonces, vamos a explicarlo en plan rolero, es decir, ha fallado la tirada de cordura del señor de la llamada de Chulu, ¿vale? Con una pifia, y ahora tiene... Entonces se queda, digamos, un poco tocada. Y en todo el libro yo juego con esto. Y yo creo que eso también hace un personaje muy especial y me ha gustado mucho desarrollar un personaje así. Es un personaje del que tú, como lector, estás dudando constantemente de su cordura. O sea, los demás, desde luego, dudan de su cordura. Piensan que está perdida, que ha perdido la razón, no sé qué. Y como lector, tú sabes que, claro, todas las cosas que ella vivió suceden de verdad, pero el caso es que el resto de la gente no lo sabe, que ese es el juego que es muy importante en este tercer libro, que todas las cosas que el lector sabe que sucedieron al final del tercer libro, el resto de personas, digamos el ciudadano de a pie, por decirlo así, no sabe qué ocurrieron, porque ocurrieron en un bosque perdido y realmente no hubo muchos testigos de lo que ocurrió. Entonces la mayoría de la gente piensa que lo que cuentan las hermanas lanceras de que ocurrió todo ahí, que Jorn volvió, que se sacrificó, que murió y salvó a su hija, piensan que son ideas que se han inventado. O sea, la mayoría de la gente. Entonces, para nosotros Jorn, que acaba el segundo libro como un héroe, en el tercer libro nos encontramos que es un antihéroe total. Es una persona totalmente despreciable y despreciada por la mayoría de... Pero como figura, es decir, me explico, como recuerdo, no me refiero como persona física que no está... O sea, tú piensas que para los habitantes del reino, lo último que saben de Jorn es que él era el rey, renunció a la corona, Kjartan le ganó
y desapareció justo en el peor momento, que era cuando les estaban invadiendo. O sea que para la gente el recuerdo de Jorn es que es un cobarde que se largó, se les dejó ahí tirados cuando estaban en el peor momento, y pues eso, que es un ser despreciable y cobarde. O sea, esa es la sensación con la que se ha quedado la gente. O sea, no saben todo lo que hizo después. Y el consejo regente, es decir, es importante en el sentido de quién lo forma, porque recordemos que todo este rollo, además, es decir, en el segundo y en el tercer libro hay muchos conflictos justamente porque hay gente que no quiere la unificación de los clanes. Y de hecho, antes he metido yo la pata diciendo que había una facción de unas hermanas, ¿no? que ella era la traidora, etcétera, etcétera, y es porque lo hay. Toda esta situación se vuelve a recuperar un poco esa sensación de el reino está rompiéndose otra vez, ¿o se rompe de otra manera? Sí, se rompe de otra manera. O sea que lo bonito de los libros de Nenhem, yo creo que cada libro es completamente diferente del anterior. Y la trama, la historia que cuenta es una historia completamente diferente. O sea, aquí os vais a encontrar otra historia. Nunca se va a repetir lo de las anteriores. Entonces, aquí realmente la trama... a ver cómo lo digo. Aquí va a haber dos tramas importantes, ya no va a haber una sola. Hay una línea temporal, que es la de Astrid, pero hay otra historia que se va a contar que es muy importante, que es otra línea temporal paralela que sucede miles de años antes, a la que Astrid tiene acceso. Entonces, voy a estar jugando todo el rato con estas dos líneas temporales que en el fondo están muy entrelazadas y una afecta a la otra. Entonces aquí va a haber más juegos de viajes en el tiempo, si lo quieres. Va a haber la presencia del tapiz del destino, va a estar muy, muy presente. Y lo que es importante que va a pasar, casi va a ser más lo que pasa en el pasado que lo que pasa en el presente. O sea, en el presente se va a quedar una situación de stand-by, tenemos una heredera a la que consideramos incapaz porque no habla y porque creemos que se ha quedado un poco tocada el ala, digamos charra, porque hace cosas y dice cosas raras, entonces consideramos que ni siquiera es digna de que la evaluemos para ver si es digna heredera del trono, porque es que pensamos que directamente ni siquiera puede hablar para defenderse, o sea que cómo va a ser reina si ni siquiera puede hablar, y pensamos que además está para allá. Entonces se queda en esa situación un poco de stand-by. Hay un conflicto interno porque claro, hay personas que la defienden a muerte literal, de decir, oye, le estáis quitando su derecho al trono a una persona perfectamente legítima, y ahí está la facción contraria que piensan, los Barallig, la línea de los blancos se ha echado a perder, está maldita. Esta gente no debemos de dejar que reinen. O sea, hay dos facciones enfrentadas. Este es el conflicto del tercer libro, en realidad. ¿Y el tema de los mestizos y tal? Claro, el tema de los mestizos está, pero ya pasa a otro plano. O sea, aquí el conflicto principal ya no es ese. O sea, ese conflicto sigue estando ahí, no se ha solucionado. De hecho, casi ha ido peor. Pero está relacionado en el sentido de que con lo que se descubre en el pasado, eso va a afectar a la manera en la que se va a ver el problema de los mestizos. Entonces también hay una parte de descubrimiento. Muy grande. O sea, la parte de descubrimiento de este libro es descubrimiento puro, yo te diría. O sea, este libro es en el que te das cuenta de lo que conoces ahora mismo de Nenhem, era la punta del iceberg. Y ahora te voy a descubrir todo lo que hay debajo, que era enorme. Y cuando hablamos de descubrimiento, también lo va a descubrir los personajes, es decir, claro. Todos esos van a ser conscientes de ese pasado hace milenios. Totalmente. Vamos, se descubre, bueno, yo creo que esto no es un spoiler, a través de Astrid y a través de un objeto que se quedó también, que es otra de los flecos, que se quedó pendiente ahí. Estoy intentando pensar, porque solo me viene como un orbe, pero no sé si me estoy contando. ¿Te acuerdas cuando bajaban a las ruinas, que descubrían debajo de Vilarn, de la ciudad de la Unión, se encontraba una flor de cristal? Sí, vale. Que dicen, la llevaba en la mano, no sabemos qué es. Y ahí está. Y se queda ahí la cosa, ¿no? Esa flor
es la clave de todo el tercer libro. Y en la portada, preciosa como siempre, hecha por Verónica, ¿no? Vero Navarro, sí. Vero Navarro, que es de verdad, desde que me la presentó Aranda, un must a ver su arte. Se revela algo, porque yo ahí veo un lobo muy característico que dices, o me estás haciendo un spoiler muy grande o esto es más grande de lo que yo espero. No, ese lobo es nuevo, es un personaje nuevo, ¿eh? No es un lobo que haya salido. Es algo completamente... Y no es la loba blanca, no es referencia al título, la loba blanca es otra. No, yo pensaba que era otra persona. Es decir, No. Lo que ella ve en el reflejo es el pasado, es esto que te cuento. O sea, ella es, digamos, el anclaje entre dos historias que van a confluir entre el pasado y el presente. Entonces lo que ella, o sea, yo creo que la portada es la menos simbólica y la más literal de todas las que se han hecho hasta ahora. O sea, tiene todo el sentido del mundo. O sea, la portada es tal cual, revela muchísimas cosas del libro. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para tener en nuestras manos el libro? Pues ya poquito, porque sale en noviembre, el 7 de noviembre. Oh. Es decir, hasta aquí ya. Como te había oído que estaba con las correcciones y digo, oh Dios mío, todavía quedan cosas. Sí, porque aquí se corrigen cosas hasta el último momento. Sí, pero vamos, ya a mediados de septiembre ya cerramos el chiringo, como que dice, ya se manda a imprenta, ya el día 20 ya se va a mandar a imprenta. ¿Y con ganas de parar o ya estás cogiendo el lapicero para el cuarto? No, de momento me voy a tomar un poco de descanso porque es que trabajar y escribir a la vez es muy fatigoso, la verdad. Y que también tengo una familia a la que quiero ver y a la que he descuidado muchísimo estos últimos meses por la escritura del libro y a ver, esto es muy sacrificado, es verdad que yo siempre lo digo, escribir es una afición o una profesión tremendamente solitaria y yo soy muy gregaria. Entonces, yo sufro, sufro con esta cosa porque, por un lado, cuando estoy en Nenheim estoy disfrutando muchísimo de este mundo, pero estoy aislada al mismo tiempo de mi familia, de mis amigos y eso para mí es un sacrificio muy grande. Y, a ver, no voy a preguntar las opiniones, bueno, sí lo voy a preguntar, qué demonios, porque el libro yo supongo que ya habrá visto a alguien algún borrador, algún manuscrito. Claro, he tenido como 5 lectores cero y luego, bueno, pues los editores de la editorial. Y bueno, pues he de decir que... Todos son maravillosos. Muy buen film. O sea, los calificativos que están diciendo es magistral, como que ha pasado esto a otro nivel. O sea, un mundo que ha dado el mundo un salto cuantitativo tremendo. Y bueno, ya es que no quiero avanzaros, pero o sea, la trama, yo me he sentido como una hilandera, tal cual. O sea, bueno, yo ya te dije en su momento, Nenhan 1 me gustó mucho, es decir, en su momento lo hablamos y lo hablamos en muchos sentidos, en un podcast, lo hablamos en Petit Comité, etcétera. Sí se nota como esas dos partes diferenciadas, ¿no? Casi que hablaba de la posada esa, a partir de la posada, que me encanta la cena de la posada, como los hijos de los reyes se ven obligados a trabajar, vamos a entendernos bien, como taberneros, por unas circunstancias especiales, y todo es muy bonito, es decir, parece que su sitio es quedarse ahí, si no fuera por las hilanderas del destino. Sí, pues yo aquí he sido la hilandera suprema. Entonces, claro, es lo que te digo, que no solo he tenido que tramar la historia de este tercer libro, sino que está íntimamente relacionado con los dos anteriores. Tiene muchísimo que ver con los dos anteriores. Entonces he tenido que manejar muchos hilos ahí y dejarlo todo perfectamente atado y bueno, y ya lo veréis. Vamos a tener dramatis personae para poder... Sí, bueno, de hecho he de decir que el glosario de este libro es mucho más gordo que el anterior. De hecho, hay 3, en el anterior libro había un solo glosario de un mundo y aquí hay un glosario de 3 mundos diferentes. ¿Con mapita? Sí, con mapas. Sí. Siempre van a estar todos los mapas ahí. Sí, y con una genealogía también que creo que es importante para que la gente no se pierda. Pero sí, aquí he hecho
un trabajo de world building muy grande, porque todo lo que es la trama del pasado es un mundo nuevo y además se presenta en el presente otro mundo más que me he inventado. Igual que los Kenjir, ¿no? Era un mundo nuevo que aparecía, una cultura nueva que aparecía en el segundo libro. En el tercero va a haber otra cultura nueva que aparece también. Y otra más, que es muy importante, que es la del pasado, que como te puedes imaginar, es la de los antiguos, los Aletao. Pues cuando le vas a un editor a decirle que vas a meter toda esta genealogía y todos estos mapas, ¿qué suelen decir? Porque me consta que si puedes quitarte 20 páginas, mejor. Sí, pues yo creo que son más de 20 páginas de glosario, ¿eh? A ver, sí, tienes que pensar que son 750 más o menos en total. Entonces, bueno, pues 30 páginas de glosario tampoco es tanto. O sea, bueno, quiero decir, mapas, glosario, etc. Y luego, bueno, ya sabes que yo siempre hago una introducción y una despedida personal en donde yo cuento mis cosas como autora. Además me parece súper bonito, es decir, que no es que toma aquí este libro y ya es facturado por ello, ¿no? Es decir, Sí, a mí me gusta contarlo porque... Se nota mimo, si me permites decirlo. Sí, a ver, es el libro de mi vida, ¿sabes? Que no puedo decir... Yo empecé con 18 años y tengo casi 50 y aquí sigo escribiendo el libro. Una moza, por favor. Entonces, sí, es que es el libro de mi vida, es que no puedo decir lo contrario, está conmigo siempre. Entonces, yo lo hago por amor, todo de corazón. Y entonces, claro, yo cuando empiezo el libro recibo al lector y le cuento, digo, pues mira, te vas a encontrar esto, prepárate que tal... Sin spoiler, claro. Sí. O sea, pero decirle, prepararle, ¿no? Al lector, pues mira, te vas a encontrar tal. O te recibo y mira, ha pasado esto en el mundo real, mientras que yo escribía. Y luego la despedida, que es... que la despedida fue una cosa un poco circunstancial que me ocurrió en el primer libro, que como sabes, en la despedida del primer libro... Es que como originalmente era un libro de 1.300 páginas, que se quedó reducida en 900. Bueno, algunas quitamos. Yo las escenas eliminadas, por decirlo así, las colgué en un PDF en la página web de Nenken para que aquellos que quisieran leerlas pues pudieran recuperarlas, ¿no? Y entonces, claro, en ese último epílogo, ahí contaba todo esto de, bueno, en realidad el libro era más largo, pero se quedaron estas escenas que si quieres las puedes leer. Realmente era mi intención contar esto. Pero en el segundo libro aproveché para contar toda la historia de los sumerios, de la princesa Enheduanna y la importancia que tenían. Sí, para dar un trasfondo, es decir, para decir esto no sale de la nada, sino sale de un estudio. O sea, para dar sentido a los Kenjir, ¿no? Para decir, mira, los Kenjir vienen de aquí y tienen toda esta importancia y bueno, y contar por qué me llamaron tanto la atención. Y entonces, bueno, pues en este tercer libro también es un poco así esta despedida, ¿no? Voy a contar cosas que tienen relación con personajes o situaciones del libro que están basadas en cosas reales, para que el lector las sepa. Para ubicarlas, para decir... Sí, bueno, por curiosidad, yo creo, es una curiosidad, ¿no? Igual que a lo mejor un lector así un poco despistado del segundo libro, pues no sabía que los Kenjir estaban basados en los sumerios, pues yo le cuento, pues eso, hasta qué punto están basados, qué es lo que cogí, qué importancia tienen. Y aquí las nuevas facciones, pues no están basadas en... Bueno, pues este nuevo mundo, esta nueva cultura que se va a presentar en el presente, estaban basadas en una cosa creo que muy inesperada para los lectores, que es el Imperio Bizantino. Y aquí, claro, es que hay una conexión muy clara, y es que a lo mejor mucha gente no sabe que durante una gran parte del Imperio Bizantino la guardia imperial del emperador eran vikingos de Kiev, nada menos, además. Mira, primera noticia. Resulta que, claro, habían llegado a un nivel de corrupción tan grande en el Imperio Bizantino, en el cual todos los emperadores envenenados, traicionados, tal, que ya no se podían fiar de nadie. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno de los emperadores luchó contra un reino vikingo que estaba en Kiev,
Y entonces dijo, uy, pues esta gente son fuertes, son grandes y lo mejor de todo es que son leales y no se dejaban corromper. Y entonces dijo, uy, pues de ser sus enemigos, los contrató, como la Guardia Suiza, por ejemplo, en el Vaticano, pues los contrató como mercenarios para que fueran su guardia personal, la Guardia Imperial. Entonces se llamaron la Guardia Varega. Entonces tú imagínate qué mezcolanza en el Imperio Bizantino, que estamos en el siglo, pues eso, 10, 11, que es heredero de... quiere resucitar, digamos, bueno, era heredero del Imperio Romano, pero quiere resucitar el Imperio griego, hablan griego, tienen de religión el ortodoxo, son cristianos ortodoxos, o sea que tú imaginas, y ahí están los vikingos metidos. La mezcolanza me parece siempre tan brutal, me pareció una cosa tan impresionante, o sea que dices, madre mía, qué mezcolanzas de ideas, de culturas, de... Entonces me dio una idea, ¿no? para crear un imperio que se llama el Imperio de Antión, que va a tener mucha relación con la trama de Nenheim. Y desde el momento que acabamos a nivel personal, ¿vale? Acabamos en Nenheim 2 hasta ahora, es decir, ¿a qué se estaba haciendo? Es decir, has recuperado el trabajo en el periódico, pero has seguido, bueno, te he visto muy activa también en tema de charlas, yo he oído alguna simposios de literatura, ¿no? Es decir... Sí, bueno, salió el juego de mesa también, sí, entre medias, que eso también estuve bastante involucrada como asesora en el juego de mesa. No lo he hecho yo, que esto siempre lo digo, que la gente se piensa que yo he hecho el juego de mesa. No, me he comprado los derechos de adaptación. Lo que pasa es que, bueno, pues igual que cogieron a Vero Navarro para hacer todas las ilustraciones de los personajes que quedaron preciosas, pero el juego se lo inventó otra persona que es experta en hacer juegos. Sí, además hablamos con ellos los tres. Sí. Entonces, bueno, yo me involucré ahí, digamos que como asesora para asegurarme de que el mundo del juego estaba dentro del mundo del libro, ¿no? Y la verdad es que el juego en sí mismo creo que es súper divertido. Y además es que ha quedado muy fiel al libro. Bueno, en esto he estado los años de la pandemia, básicamente. Estuvimos con el juego de mesa, sí. ¿Y tenemos serie o cómic? No, serie no. ¿No? No, serie, fíjate, con las adaptaciones a la gran pantalla pasa una cosa. Primero que en España es imposible. O sea, tú piensa en todas las series que se están adaptando, de qué temáticas son. Solo hubo un intento y fue un fracaso estrepitoso, que fue Memorias de Dune, que se intentó hacer una serie animada y fue horrible y ya no se ha intentado hacer nunca más nada con eso. Y tú fíjate, en el mundo anglosajón, las series de animación, o sea, animación de fantasía que hay, que es tantísimo, que ahora mismo están en auge, piensa de qué autores son. Anglosajones, todos ellos. Eso lo hemos hablado, eso creo que no sé si lo hemos hablado en un podcast o lo hemos hablado en Petit Comité, ¿no? De que es muy difícil meter fantasía no anglosajona, ¿no? Es decir, sí, el mercado anglosajón está cerradísimo en la fantasía, en general, en la literatura en general, el mercado anglosajón es muy compacto, está muy cerrado, muy difícil entrar ahí. Y luego, bueno, pues lo que es que ahora que estamos en una época dorada, digamos, de hacer series y de adaptar libros, en España lo que se hace son thrillers, true crimes, biografías. Desgraciadamente, pues la fantasía no tiene cabida. ¿Y cómic? Y cómic es algo que tengo en mente, sí. Eso sí que yo creo que es más factible. Ya he movido algunos hilos por ahí. Yo creo que sí se hará cómic. Lo que no tengo claro es si será el cómic de los libros o un spin-off, una historia alternativa. Eso no lo tengo todavía tan claro. Es decir, tenemos Nenheim para rato con un cuarto libro de cierre y algo que podría salir de Sí, lo del cómic siempre lo he tenido en mente. La verdad es que cuando la gente me dice, y yo lo entiendo, porque Nenheim, yo soy una persona muy visual y traslado esta narrativa tan visual, la traslado a mis libros. Entonces es verdad que la gente me dice, no, es que parece una película, me lo imagino perfectamente en una serie, una película, porque tengo una narrativa muy visual. Pero yo fíjate que no tengo ninguna expectativa,
ningún afán de que esto ocurra, porque en el fondo yo veo las adaptaciones que hacen y digo, no sé si quiero que esto ocurra, porque al final no es un libro más, ¿sabes? No es un libro que tú has hecho y te lo adaptan y dicen, bueno, pues si cambian cosas me da igual. No, es que yo lo llevo muy adentro, es que es parte de mi vida, ¿sabes? Entonces creo que no soportaría que me lo adaptaran mal o que me cambiaran cosas o que de repente los personajes no fueran lo que son. Creo que lo pasaría muy mal. O sea, no sé si me compensaría el dinero que se ganaría con eso para que me adaptaran, no lo sé. No, yo ya te digo, no tengo ninguna expectativa en esto. Y como por otra parte tampoco hay ninguna oportunidad, pues en ese sentido estoy súper tranquila. Pero mira, lo del cómic sí, lo del cómic y lo del videojuego alguna vez lo he pensado también. Videojuego yo creo que sería muy buen material de ejemplo, un videojuego tipo de Witcher, una cosa así. Yo hablamos hace mucho tiempo, ¿vale?, de una estación al rol y dijiste, eso es muy difícil. Sí. Y dije, no creo que sea tan difícil. Y en su momento tú me lo explicaste muy bien, es decir, el problema no es los Krangel, el problema son los Dengel, de que un jugador Dengel tiene que ser un jugador Dengel, no puede hacer, es decir, volvemos a esa moralidad. Sí, que tiene que seguir unos preceptos morales. Luego me han dicho expertos de rol que me quieren convencer que eso se puede pasar a las reglas, que eso se puede controlar de alguna manera, lo de la moralidad y hacer actos que no debes, ¿no? Bueno. Que se puede castigar de alguna manera. Sí, pero creo que justamente el rollo no es bordear el castigo en el rol, sino el no puedo hacerlo, es decir, el tener la posibilidad de congelar el alma, voy a decir por ejemplo así, a alguien, pero no voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque no debo, es decir, porque está mal. Hay muchas explicaciones en el libro. Sí. Pero sí es cierto que me quedo, es decir, si es de estas sagas y estas historias que me quedo con ganas de más. Bueno, en el segundo libro creo que fue casi inmediato que te mandé un tuit de no me puedes dejar así. En este vuelvo otra vez al caballo de Signet, no me puedes dejar así con Signet, con lo que ha pasado, porque con Signet a tope, es decir, desde el principio de la segunda novela. Voy a ver a Signet, la tercera. No, Signet es un personaje que me encanta, la verdad. Es un personaje que a priori, en el segundo libro, cuando empecé a leerlo, no tenía muchas expectativas en este personaje realmente, porque a nivel personal creo que somos el polo opuesto, o sea, estamos en las antípodas. No me identifico nada con Signet, o sea, ni en manera de ser, ni en pensamiento, ni en manera de actuar. Entonces, a priori no empatizaba demasiado con ese personaje, pero es verdad que justo cuando, en cambio, Jorn, por ejemplo, pues lo llevaba como si fuera, no sé, parte de mi corazón, ¿no? Lo llevaba súper adentro, ¿no? Y en cambio, cuando acabé el libro, cuando dices tú, puse la frase, la palabra fin, la palabra que me vino fue Signet. O sea, Signet, o sea, ¿qué personaje me ha quedado, no? Porque es de esto que dices tú, el personaje cobra vida y a veces escapa a nuestras manos. Yo es que, a ver, y esto es a nivel ya personal, ya estamos ahí, como digo yo, en un braserillo. Y yo me empecé a leer el libro y empiezo a leer así. He leído mucho y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y dices, vale, va a ser la típica... Voy a hablar mal, la típica pijita, ¿no?, en la que se va a casar con un rey y su sueño es casarse con un rey, ¿no? Bueno, y le van a pasar cosas y luego vamos a descubrir cosas evidentemente mucho más elaboradas que lo estoy diciendo aquí en un micrófono. Pero ya desde el primer momento, cuando empiezas a descubrir, yo lo pasé fatal con ella, fíjate, cuando está haciendo la marcha, que está con frío, que no puede poner nada porque... Que es cuando peor me caían los Dengel, no, es que me tratan como un Dengel, sí, pero es que no lo soy. Y ahí llega un momento en el que dice, ya es que yo no soy nada de lo que estos zumbados. Claro, que la obligan a hacer un montón de cosas que ella no quiere. Que ella no quiere porque ella no, claro, pero es un alma libre, ella es un alma libre y la están casando con un tío agreste. Que yo con lo refinada que es, le están con un cabrero, le están casando, claro. Que encima es ahí como súper osco, pero cuando ella tiene ahí su amor ahí pero ideal. Todo esto que estamos diciendo lo decimos de buenas, es decir, no lo decimos que John sea un cabrero, no, vive una circunstancia, lleva una vida muy especial que es totalmente diferente a la de Signet. Claro. Que Signet, es decir, la tratan como un Dengel, que a mí me gusta porque no conocen más, es decir, conocen dos cosas, o Karjan
o D'Angel. Y dice, bueno, pues si tiene poderes, porque tiene poderes, Pues ¿por qué me déjese atiende D'Angel? claro, por descarte. reducción al absurdo, y ella llega un momento en el que dice, no lo soy otra cosa que vosotros no entendéis. Y me mola mucho ese cambio, y no esa llegada a la madurez, sino esa llegada a la autoconciencia de yo para andar por la nieve necesito unas botas de piel y me da igual lo que porque yo me acuerdo que los de ellos estaban fuera y ya está diciendo yo me estoy muriendo de frío y nadie se da cuenta, nadie me echa una manta, ¿sabes? Hasta que llega John que dice es que sí. Bueno, llega Cianan. Es Cianan el que dice, mira, os he conseguido un hueco aquí en el refugio para que no mueras de frío. No, es John que le da sus botas. Yo me acuerdo que le da las botas le cura los pies. Que es cuando le dice, vale, sí, es así. Sí, pero al final pasan la noche, digamos, a cubierto porque Cianan les ofrece el refugio. Sí. Yo es que me acuerdo de los pies, de verdad. Yo ella y los pobres pies me estaba acordando del libro diciendo... Es que he sufrido yo situaciones así en carne propia, por eso las conozco. Y yo me estaba acordando de eso. Y luego, insisto, creo que El Azul Oscuro es una, perdón por la expresión, una obra maestra, no por desmerecer Los Hijos de la Tormenta, sino porque todo es tan bien empacado, tan bonito, todo pasa de manera tan orgánica. No me acuerdo de la mitad de las cosas, lo siento mucho, lo de la flor, sí me acuerdo que bajaban unas ruinas, sí me acuerdo de todo eso, pero hay muchas cosas... Sí, a ver, normal, sabes que es normal. Yo soy la primera, que tengo una memoria Dory que yo reseteo con una facilidad impresionante. O sea que no me extraña. Y además he de decir una cosa. Aunque es verdad que a lo mejor una relectura de los dos libros anteriores es interesante para leer La Loba Blanca, no es totalmente imprescindible, porque hay cosas que a lo mejor es interesante no acordarse e ir redescubriéndolas o recordando a medida que pasa La Loba Blanca. Pues te haré caso, es decir, no hace falta porque tengo una memoria Dory, como dice, con lo cual me autoasombraré 2 veces. Entonces, también es probable que pase que según vas avanzando en La Loba Blanca te entren ganas de leerte los 2 anteriores. También te lo digo. Me pasa mucho. Ahora he vuelto a cometer el pecado de pecador de juventud, como digo yo. Me he comprado un libro de Drift Duorden, de R. Salvatore, de los mercenarios. Y digo, voy a comprar esto. De lectura de verano ligera. Y me lo he leído y he dicho, qué ganas tengo otra vez de volver a encontrarme ese sabor de juventud, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con estos personajes que conoces de toda la vida otra vez, y volver a leerlo. Entonces he tenido otra vez esa sensación. Sí, ¿y qué experiencia has tenido? Porque yo, fíjate que a mí es que los personajes de Driss eran mis preferidos de todo ese mundo, y me da miedo releerlo porque digo, tengo una imagen y tengo un recuerdo, y a lo mejor si lo releo se me cae ese recuerdo, ¿sabes? El mayor problema que tengo es el acercamiento que quieres tener con él. Me explico. Yo a Laura, mi mujer, se lo digo muchas veces. Es decir, esto es un placer culpable. Es decir, esto es... sé que no estoy leyendo una gran novela, es decir, estoy leyendo un libro barato, 10 euros, solapa de cartón con solapa, ¿sabes? Y sé que lo que voy es a evadirme un rato, no voy a esperarlo. Sí recuerdo, sí está esa sensación que sí que recuerdo de joder, qué malo era Artemis, ¿no? Pero cómo molaba. O Gulvar, qué paletito, ¿no? A ver si me entiendes. No paletito, sino qué simplón era, pero qué noble. Sí, sigue estando esos recuerdos, pero evidentemente sé lo que estoy leyendo, ¿vale? Así como, por ejemplo, no recomiendo volver a ver Caballero del Zodíaco, ¿vale? No por nada, sino porque me van a matar. Nunca fue una serie buena, pero a nosotros nos flipaba. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo perfectísimamente. Sí, es decir, claro. Era una cosa muy tonta en la que Saori siempre estaba en problemas y los caballeros menos indicados tienen que ir a salvarla, haciendo además la cosa más tonta, que es tan de rol que disfruto con ello. Pero el género ha dado tantas vueltas, ha dado tanto que volverme a enfrentarme a ver los Caballeros del Zodíaco me cuesta. Claro, a mí yo tengo ese miedo con Salvatore, porque me gustaba tanto que digo, no quiero desilusionarme, ¿sabes? Quiero mantener esa imagen que yo tenía de Driss,
esa ilusión o esa tal. Porque digo, a lo mejor si me lo leo digo, pero madre mía, es que esto era infumable, ¿cómo me tragaba esto? No quiero tener esa sensación, ¿sabes? Yo lo hago, pero ya te digo, aceptando que es un placer culpable y que me gustaba y que es una cosa que me gustaba. También el esfuerzo que puedo tener es corto, es decir, son 300 páginas o es decir, es poquito en ese sentido. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que a mí eso me pasa con Moorcock. Que es que yo lo intento una y otra vez porque el personaje de Enrique Nibone me encanta y entonces yo hago el esfuerzo que esto es casi sádico y perverso de intentar leer los libros de Moorcock y una y otra vez me doy con la cabeza en el muro porque es que no puedo porque es que yo no sé si son las traducciones, es una narrativa tan mala que digo, ¿cómo puede ser que un personaje y una historia que es tan brutal esté tan mal escrita? No puede ser, o sea que... Eso me pasaba a mí con una saga que se llama La Brújula Dorada, La Daga y El Cáliz de no sé qué, creo que es. Son 3 libros. Y el libro es muy bueno, pero en España llegó una traducción que era horrible. Y decías tú, me saca totalmente la narrativa. Y por ejemplo me ha pasado también con el último argumento de los Reyes. Es una saga ahora mismo que está como muy de moda de un escritor que escribe Grimdark y está muy bien y está genial, pero la primera traducción la hizo, con perdón de la expresión, un sudamericano y claro, tú estás leyendo y tiene expresiones que utilizan en Sudamérica, dices, perdón por el taco, ¿por qué está utilizando verga? Es decir, en vez de... Es decir, y ese pensamiento que te está llegando es lo que dice, ¿por qué está utilizando? Te está sacando de la lectura, que es una tontería, pero... Ya, sí. No sé si me explico. Sí. Entonces, es eso. Yo tengo los libros viejos de Drizzt Do'Urden y el único nuevo que me he comprado ha sido este, que es La Segunda de los Mercenarios, que es La Promesa del Rey Brujo, creo que es. No estoy hablando de memoria. Y ha sido muy agradable, pero ha sido muy agradable en el sentido de... Me estoy tomando una Coca-Cola y una hamburguesa. No estoy yendo... Estoy en el McDonald's. Estoy en el McDonald's y esta hamburguesa chorreante me está sabiendo a gloria. En ese sentido, pero entiéndeme, me acerco a ellos sabiendo a lo que estoy leyendo. Y de hecho, mira, hay una saga también, no del Elfo Oscuro, no es de Salvatore, es de una escritora que se llamaba La hija de la casa Baenre. Que narraba, es el mismo universo de Salvatore, estuvo apadrinado un poco por él para escribir el libro y cuenta de una drow que en vez de ir destinada a ser sacerdotisa de Lot, uno de los personajes de Salvatore, un mago de la hostia, la descubre y ve que tiene dotes para la magia superiores a la de él. Entonces, claro, durante toda la primera parte del libro su esta es evitar que vaya que vaya a la escuela de sacerdotes, porque las hembras iban a la escuela de sacerdotes a aprender a Lot. Y él está todo el rato como diciendo, no, es que no está preparada, es que es un poquito tontita. Y no es que sea tonta, es que él quiere tener la mejor aprendiz. Sí, me suena, yo creo que lo he leído. Pues en España solo sacaron el primer libro. Claro, digo, bueno, pues solo habrá sacado el primer libro. No, tiene tropecientos. Digo, a ver si ahora Minotauro, que está volviendo a editarlos, se anima. Ya, ver las traducciones son caritas. Cuesta. Pero bueno, mira, hablando de los Drow y hablando de Drizzt, también tengo que avanzar que en el tercer libro de Nenhem están muy presentes los Verkur. No me gustan los elfos. Ya lo sabéis las dos. No sé por qué metéis elfos. Sí, pero bueno, igual que los Dasarin, que son mis elfos de la luz, yo creo que también he hecho mi propia versión de elfos, ¿vale? Pues los Verkur, he intentado distanciarme también todo lo que he podido de los Drow, porque, a ver, Drizzt es uno de mis personajes de fantasía favoritos y inevitablemente pues todo lo que he leído está ahí en mi interior y a veces sale sin darse cuenta, ¿no? Pero es evidente que en la mitología nórdica los elfos oscuros existían mucho antes que Tolkien y mucho antes que Salvatore ya existían los elfos oscuros. Bueno, Tolkien jamás negó un poco, es decir,
De hecho, creo que la cátedra de Tolkien versaba sobre el anillo de los Nibelungos. Es decir, sí, Beowulf y también. Es decir, que él dijo, bueno, que yo no estoy inventando nada, solamente lo estoy poniendo en orden. Sí, no, sí, las influencias son enormes. De hecho, Gandalf es un trasunto de Odín también. O sea que... Con un ojo de más. Pero... un ojo de más, sí. Pero sí, hay muchísimos paralelismos. De hecho, los Rohirrim, los Rohan, es prácticamente la cultura nórdica vikinga. Es que es tal cual el palacio de Medusel prácticamente es el palacio de Beowulf, prácticamente. Bueno, pero a lo que iba, pues que también en mi mundo, que está empapado de la mitología nórdica, están presentes los elfos oscuros, que yo no he huido de la palabra elfo aposta, porque no quiero que se relacione ni con Tolkien, ni con los reinos olvidados, ni nada de eso. O sea, yo quiero marcar una diferencia, por eso le he puesto un nombre diferente, y a los elfos de la luz les llamo Dasarin, y a los elfos de la oscuridad les llamo Berkur. Elfos. Y entonces, también les he dado un carácter y unos poderes muy distintos. Entonces, en este libro van a estar muy presentes los Berkur. Bueno, los veremos. Haré un esfuerzo por leer elfos. Yo creo que os van a gustar los Berkur, ¿eh? O sea, bueno, en palabras de algún lector del cero que he tenido, te pone hasta mal cuerpo y todo, ¿eh? Pero que conmigo un elfo es muy fácil, es decir, sí. No, o sea, mal cuerpo en el sentido de Hellraiser, ¿sabes? Te he entendido perfectamente. De sádicos, un poquito el meme. De sádicos, y, o sea, en este sentido es verdad que este no de luminoso tampoco tiene mucho este libro. Este libro yo diría que es bastante oscuro en realidad. Pero bueno, eso te lo comentaba yo al principio, ¿no? Al principio, la primera, Los hijos de la tormenta, es decir, acababa de forma luminosa, ¿no? Con una victoria, ¿no? El segundo no acaba de una forma oscura, pero sí queda un poquito como... Hay muchas sombras, luces y sombras. Sí. Es decir, no acaba bien, no acaba mal, pero tú sabes que tienes la sensación de que estás en el... Que bueno, que tú siempre lo has dicho en todas las veces que te hemos entrevistado. Niflheim no es una historia... Es una historia de épocas, de un reino en épocas, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, y la época en la que estamos ahora es una época más apagada, ¿no? Más triste, por decirlo de alguna manera. Bueno, es otro mundo, que es verdad que es un mundo que tiene mucho pozo de la cultura vikinga, de la cultura celta, pero por ejemplo es verdad que en cosas de la sociedad, a la hora de construir la sociedad, le impreso, digamos, un carácter muy actual. Por ejemplo, tú sabes que en mi sociedad, los hombres y las mujeres, hay una paridad absoluta, pero de manera natural, no forzada. O sea, y los hombres y las mujeres son exactamente iguales. Sí, no, además. Cosa que no ocurría por más que algunos quieran, en la sociedad vikinga no era para nada paritaria, para nada. En el CIN, que eran, digamos, los consejos donde se reunían los jefes y tomaban las decisiones, no podían participar las mujeres. Por ejemplo, las mujeres tenían prohibido empuñar una espada en la sociedad vikinga, aunque salga la guerra, espada a mano. Estaba prohibido por ley, ¿eh? O sea, que te quiero decir que por eso a las mujeres que combatían en el mundo vikingo las llamaban escuderas, porque solo podían tener escudo y si acaso una lanza que era un palo al final, ¿sabes? O sea, que no eran paritarias, o sea, eran más paritarias, si quieres, que la sociedad medieval occidental. O sea, quiere decir, la que había en las cortes de Francia, pues de Castilla, pero... Eso creo que lo comentaba también mucho Meribert, ¿no? De que tenemos ahora, en esta época, una tendencia a idolatrar todo lo del pasado como si pudiéramos trasladar nuestras ideas, nuestros conceptos, ¿no? Al pasado para que y intentáramos que encajaran. Claro. Y siempre ponía un poco el ejemplo, ¿no? En Roma, de que todos nos imaginamos siendo romanos en la época de Roma como los patricios, ¿no? Es decir, todos somos patricios. Ya quizá no patricios, pero sí ciudadanos. Ser ciudadano de Roma, es decir, yo soy ciudadano de Roma y digo, bueno, posiblemente lo que fueras es siervo. O sea, ese concepto de, bueno, yo sirvo a la casa no sé qué, ¿vale? Y eso... Pero es que tú fíjate, incluso siendo patricio,
ser una mujer en la época romana era lo peor, porque es que te iban a casar con quien tu padre quisiera, con el pater familia que quisiera. O sea, tú no contabas nada, o sea, tú eras un mero objeto de mercancía. Eso lo comentaba también Merivale, se pone claro, es decir, se nos llena la boca con el divorcio, ¿no? Es decir, que los romanos se divorciaban, pero que se divorciaban a la romana, es decir, si tú eras una mujer tenías que tener mucho dinero para volverte a casar con otro patricio, ¿vale? Al que unirte a esa familia, es decir, tú no te divorciabas y bueno, me divorcio, me quedo sola aquí. me quedo con el piso en la Castellana, entendámonos bien. Ya no. Sí, o sea, bueno, pues ese sentido de actualidad yo sí se lo he dado a mi mundo, o sea, aunque sea un mundo, digamos, medieval nórdico. Pero es un mundo de fantasía, creo que lo permite, sí. Y que si quieres tenerlo. Bueno. Y el tipo de héroe, por ejemplo, que es, yo rompo con el arquetipo de héroe medieval, y me gusta hacer héroes diferentes, más oscuros, más con otro nivel de conflicto, que no sean puros, o sea, aunque es verdad que yo mantengo la épica, cosa que George R. Martin no hizo. O sea, que George R. Martin, como amante de la literatura medieval, porque es que se nota clarísimamente que o sea, George R. Martin ama profundamente las novelas de caballería, se nota porque es que se sabe, conoce muy bien el mundo, la heráldica, cómo funcionaba, las casas, todo eso, está empapado, o sea, Poniente es Inglaterra, claramente, sí, y todos los conflictos, claro, todos los conflictos que suceden. Y George R. Martin se nota que está empapado en todo eso, y entonces la genialidad que hace, por la que ha sido tan relevante, es porque él retuerce todo esto, y el sentido del héroe lo retuerce, lo pisotea y lo hunde en el fango. Entonces a mí sí me gusta conservar ese sentido del héroe tradicional, en el sentido de que aspira, que tiene una moralidad, ¿no? Que tiene una moralidad y tiene un espíritu de sacrificio. Eso sí me gusta conservarlo, pero todo lo demás rompo con los arquetipos. O sea, yo quiero que sea pues eso, que en el caso de Jorn, ¿no? Pues te iba a decir el caso de los 4 personajes de la Ciudad de los Cuervos, es decir, tenemos a los 2 hermanos, a su manera son héroes, y de hecho hay héroes que se alzan y héroes que caen. No considero que los 2 gemelos sean malos. No, a mí me gusta eso. Es una de las cosas que además me gusta romper, que es el concepto del bien y del mal. Sí. El maniqueísmo, por ejemplo, en eso yo no me parezco en nada a Tolkien, no soy, creo, por lo menos lo intento, no ser nada maniqueísta, sino que los personajes entran en conflicto porque tienen intereses o maneras de pensar distintas, no porque uno sea bueno y el otro malo. No, pero entonces, mucha gente, por ejemplo, piensa que Soren está en el team Soren y piensa que Soren tiene razón en reivindicar lo que reivindica y en hacer lo que hace. A lo mejor ya sus métodos puedes estar de acuerdo, sí o no, pero por lo que él lucha es tan legítimo como las razones que tiene Jorn para defender sus ideas. Yo fíjate, en el caso de Soren me pasa, empatizaba con él y pensé que a lo largo del libro congeniaría más con Signet, justamente por ese rollo de que Signet no es Dengel y yo tampoco, es decir, yo soy media sangre, por decirlo de alguna manera. Pero eso justamente tener esos 2 personajes que están, entre comillas, en el mismo conflicto de quién soy y qué es lo que la gente interpreta que soy y cómo me tratan por lo que soy, me parece muy interesante, porque Signet decide labrarse su propio camino, entre comillas, sin hacer daño a nadie, entendamos estas comillas, sin destruir a nadie por el camino, sin nada, sin decir esto es lo que yo soy no soy una Dengel porque no soy ni de vuestra raza ni de vuestro pueblo. Y en cambio Soren es todo lo contrario, es decir, decide que tiene que romper con todo lo que hay porque nada se ajusta a lo que es. Claro, en realidad Soren es muy maquiavelista, muy maquiavélico, ¿no? O sea, en el sentido de que para él el fin justifica los medios. Es lo que les diferencia, ¿no? Pero, por ejemplo, Signet están en las antípodas del arquetipo de damisela en apuros. Pero eso, eso es lo que me gusta, es de lo que hemos hablado. Claro, es decir, que cuando la ves tú... quería. O sea, es lo que te digo de que yo conservo ciertos rasgos de la fantasía tradicional, del sentido del héroe que tiene una moralidad y unos valores y un sentido de la justicia y todo esto,
pero rompo con los arquetipos, empezando por el de damisela en apuros, que nunca lo he soportado. Y entonces Signet está en el extremo contrario, que es una bebedora, una vividora, ella, el compromiso, esto de la responsabilidad, ¿qué es esto? No quiere ser madre, tiene un hijo y le da igual. De hecho, está embarazada y sigue liándose con todo el que quiere y más. Entonces, a mí quería romper, y es de hecho lo que estoy intentando con esta saga, que es romper, darle a la fantasía, digamos, un aire nuevo, actual, pero conservando el espíritu épico de antaño. O sea, por ejemplo, George R. R. Martin no ha hecho eso. O sea, George R. R. Martin lo que ha hecho es destrozar el sentido de la épica. No hay héroes. No, pero no hay héroes en las historias. Pero también es una narrativa. ¿Me explico? Sí, claro. No digo que esté ni peor ni peor. No, o sea, que digo que lo que George R. R. Martin ha hecho está genial, porque fue un punto de ruptura, ¿sabes? De repente, pues, toda la fantasía que llevaba en los años 80, pues eran los héroes, no sé qué, todo bebía mucho de Tolkien, era todo muy elevado, y de repente, pues, George R. R. Martin hace pumba y te joroba todo el sentido del héroe y de la epicidad y te lo arrastra al barro, ¿no? Y de hecho, pues eso, pues todo, es que ves en todas sus historias todo el apunte de héroe que hay, al final suele ser el personaje más asqueroso, el más pervertido, no sé qué. Pues si te gusta ese tono, mira, ya me he acordado, Joe Abercrombie. No sé si lo conoces. Sí, claro, sí. Es decir, es el primer libro, bueno, la primera trilogía es justamente eso de... Sí, lo sucio, que él siempre lo dice, claro. Pero ya no solamente claro, eso. Pero a mí, por ejemplo, Abercrombie, que yo creo que también está muy bien en su línea, a mí no me gusta porque no da un respiro. O sea, todo en su mundo es lo peor, ¿sabes? Todo es malo, retorcido, oscuro, feo, tal. No hay un solo personaje que te dé un resquicio que digas... ¿Sabes? No, todos son así. No sabría decirte. Es decir, yo, habiéndome leído la primera trilogía y habiéndome leído parte de la segunda, porque hice una estupidez. Todo el mundo me lo recomendó, no quería leerme más y me recomendaron leer Los Héroes, que es posiblemente la mejor novela bélica de fantasía que he leído. Es decir, son 3 días de guerra. Sí, lo he leído. Y me parece una maravillosa. Sí. Y en el primero me gustó mucho una cosa que más o menos dices tú, pero sí doy lo que pasa que como luego sigue todo ese final se queda en el aire, ¿no? Cuando al final del libro se queda el torturador y el rey, ¿no? Que diciendo, bueno, estamos siendo manejados por la mano del mago, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, pero veremos lo que podemos hacer. Y se queda ahí como un de, joder, este tiene el poder, digamos, lo ostenta el poder, y este tiene una mente muy maquiavélica como para, a la larga, ver si podemos vivir sin el yugo de eso. Lo que pasa que empiezan a pasar cosas y ya... O sea, para mí lo mejor de Abercrombie son los personajes. O sea, los personajes... De hecho, Abercrombie son personajes, porque si te fijas en la primera ley, no pasa nada. No. O sea, no pasa absolutamente nada. O sea, yo me quedé fascinada, de verdad, porque digo, qué habilidad... Sí, para no que contarte nada. Que en una historia no pase nada y te guste. Sí, ¿Sabes sí. por qué? Porque tiene una descripción de los personajes. O sea, yo creo que para mí es lo mejor de Abercrombie. Que te presenta unos personajes buenísimos y te los cuenta de una manera que te atrapa. Pero dices, ¿pero qué me ha contado en esta historia? Absolutamente nada, porque no pasa nada. En el primer libro van a Mordor, voy a decir un nombre, ¿vale? Sí. A Mordor a buscar el anillo, no lo encuentran, vuelven. Y no ha pasado nada, es decir, toda esa necesidad que había del anillo, te das cuenta que no... O sea, no hay historia, en el primer libro no hay ninguna historia ahí. Entonces te han presentado los personajes y te lo has pasado pipa con los personajes porque son buenísimos. Estamos hablando, pero por favor leerlo porque es maravilloso. O sea, es la virtud que para mí tiene Abercrombie son los personajes, sin duda. Pero para mí, lo que a mí, o sea, no digo que sea malo, digo, lo que no conecta conmigo es que no da un respiro. Es que todo es malo, todo es lo peor, todo es fango, todo es sucio. Entonces yo personalmente necesito, o sea, no digo que no sea así parte de la historia, que mola, sino necesito un respirito, o sea, un personaje, no sé, que vaya por otro lado, ¿sabes? Eso me pasa con Señor de Soledad. Es decir, comprendo y acepto que es un libro maravilloso,
pero es el libro más triste, es decir, pero lo empiezas a leer, te explican Macondo, qué bonito es Macondo, pero ya pasas el primer capítulo y todo va mal. Y digo, bueno, no. ¿Irá mejor en algún momento? No. Y todo va, la bola se hace más grande, todo es más triste, todo más... Y me pasa lo mismo, sí es precioso. Sí, yo entiendo que es precioso, pero es un libro que jamás me volvería a leer. Claro, entonces yo intento dar una de cal y otra de arena. O sea, yo intento que tampoco sea Tolkien, o sea, no es todo súper luminoso, todo es súper bueno, no todos los personajes tienen altos valores, ocurren cosas malas, ocurren cosas muy desagradables, intento violaciones, asesinatos, cosas muy cruentas, pero yo siempre doy un respiro. Yo siempre hay personajes que se salen de eso y que sí que tienen altos valores, intentan hacer las cosas mejor o les salen las cosas bien, ¿sabes? O sea, yo siempre intento eso. Yo doy una de cal. Ahí, en el Acero de los Cuervos, tú lo sabes, hay mucho drama. En ese libro hay mucho drama y muere mucha gente importante. Pero luego pasan cosas buenas también. O sea, no todo es malo, ¿sabes? Estoy intentando pensar a alguien que acabe bien, que hay gente que acaba muy bien. No, acaban bien. O sea, si tú bueno, pero, es que no sé si decir el spoiler, pero la sensación del libro al final, es decir, insisto, sabes que estás en una saga y la sensación del libro, sí, todos han acabado bien, pero te queda como un final como de lo tengo que ver venir el siguiente, porque esa luz que veía en Niflheim, ¿no?, que estaba brillando al principio, ¿no?, que vemos como lo de los altos que iluminan a todo el pueblo de Niflheim, como que se va apagando. De hecho, hay un momento increíblemente dramático del cual no somos conscientes, ¿no?, que es cuando llegan los reyes y le dice Odín, sí, que tenéis que ir para arriba. ya estáis tardando a comer, que la comida se enfría. Y tú te das cuenta de que hay una persona, Jorn, ¿no?, que se ha quedado solo. Sí, tus padres son dioses, pero tú estás solo, que por mucho que les invoques no te van a dar un abrazo, y me parece un momento grave, es decir, grave dentro de la epicidad, es decir, es que no podemos evitarlo. Yo me gustaría quedarme aquí, pero no puedo evitarlo, y a mí ese me parece un momento triste, ¿sabes? No sé. Sí, es muy triste, claro, muy triste, pero al mismo tiempo, por eso el encuentro del final es tan bonito. Claro que sí, pero es lo que te digo, o sea, que yo estrangulo pero no ahogo. Estrangulo pero no ahogo. O sea, yo siempre doy una salida a las situaciones, creo yo, bueno, intento. Sí, que sí, a ver, que sí, que insisto, pero que esa sensación que creo que estabas buscando de se está apagando el brillo de la nación elegida, es decir, es que no sé cómo expresarlo, ¿no? Claro, sí, todo se ha ido al traste. Todo eso al traste, sí. Justamente al final, que pasan lo que hemos ganado todo este podcast. Yo creo que en este libro, el de la Loba Blanca, el camino es inverso. ¿Sí? Es inverso. O sea, se parte de la oscuridad y se va hacia la luz. Bueno, pues entonces me dejas más. Pero una luz muy peculiar. Una luz verás. Con elfos oscuros. ¿Sí? No quiero contar, pero... A ver, como te estoy contando, no siempre es blanco y negro. Sí, a ver qué. En mis libros, o sea, no es todo acaba súper bien o todo acaba súper mal. Acaba bien, pero con flequitos, que dejo para el cuarto. Bueno, Aránzazu, así a lo tonto, llevamos 1 hora y 20 minutos. Sí, parece que no. Y hemos hablado de todo, incluso de Dread Warden. Yo te invito que si quieres cerramos el podcast, nos damos una vuelta por el evento, a ver si lo ves este año, porque la última vez que viniste acabamos cerrando. Sí, es verdad. ¿Sabes? Y bueno, pues nos vemos para la próxima cuando tú quieras. Vale. Pues nada, espero que puedas venir a la presentación de Niflheim 3. Si me dices dónde es, y es en Madrid, casi seguro. Sí, a ver, seguro, confirmado ya 100%, estaré en el Festival 42 de Barcelona. Justo la misma semana que sale, eso sale el 7 de noviembre, pues sale, yo creo que estaré o el sábado o el domingo, creo yo, estaré en el Festival 42, pero ese mismo viernes intentaré hacer la presentación en Madrid. Todavía no tengo cerrado el sitio, pero o sea, presentación en Madrid va a haber seguro, 100%. Y luego además en Barcelona va a haber 2 cosas, voy a estar en el Festival 42 ese fin de semana. Y 2 semanas después haré la presentación del libro en Gigamés. Porque en el Festival 42 lo que voy a hacer una charla
que bueno, que obviamente pues hablará del libro y ya estará el libro allí en disposición para las firmas y todo eso, pero lo que es la presentación 100% será en Gigamesh. Y luego, bueno, pues tengo la intención de ir a Barcelona, tengo la intención de ir a Sevilla y a Málaga creo que también, pero bueno, ya iré informando fechas, lugares y tal. Y luego Navidades para pasarlo con la familia. Sí, van a ser unas Navidades agitadas. Un buen regalo para eso. Sí, la verdad es que va a ser un poco raro porque curiosamente yo siempre he sacado los libros de Nengen en verano y esta va a ser la primera vez que salga casi para el invierno. Pero bueno, parece apropiado salir para Navidades. Yo de hecho los dos libros me los leí en verano. Claro, sí, es que siempre han salido en julio. Sí. Es curioso, en junio o julio, sí. Bueno, pues Aránzazu, nos cortamos, nos damos una vueltecita y esperamos. Intentaré ir ese viernes de la presentación a donde digas de Madrid. Ahí está. Y bueno, recordad otra cosa, que es que el mes que viene, o sea, en octubre, el 10 de octubre, más concretamente, van a hacer un relanzamiento de los 2 primeros tomos de Nenheim, que van a salir con lo que llaman un stamping plateado. Le van a dar así una decoración más bonita a la portada. Más todavía. Sí, porque o sea, lo que es las grecas y todo esto, pues va a estar así como de color plata y tal. Yo me lo compraría, pero es que ya lo tengo firmado sí, y sellado. Claro, no, hombre, esto es para las nuevas generaciones. Bueno, aquí. Sí, esto está pensado para las nuevas generaciones, para que lo descubran. Y bueno, pues muy contenta de que hayan hecho el relanzamiento, la verdad. O sea, que la editorial, la verdad es que están muy contentos, los editores quieren apostar por el libro porque creen que es una buena saga. Y bueno, pues no... A ver, yo solo espero que a los lectores os guste, que es lo importante. Estoy por asegurar que sí, ¿sabes? Bueno, pues me despido y nos vemos en el lanzamiento. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos. A ti. Un beso. Desde la redacción, un llamado a las armas. El Cornetín de Gondor aquí se transforma. Jefe Kakain, Aaron Lee, Max, Pacheco, Caso, Taco, Ainu, sí. Somos frikis, sí, pero con pasión. Navegando en la red sin solución. Siempre al margen de la noticia, en nuestro blog y podcast sin primicia. Verso de Tolkien a Star Wars, de cómics, anime, en nuestro universo geek todo cabe. Analizamos, debatimos sin parar, con cada episodio un nuevo lugar. Somos frikis, sí, pero con pasión. Navegando en la red sin solución. Siempre al margen de la noticia, en nuestro blog y podcast sin primicia. Verso de Tolkien a Star Wars, de cómics, anime, en nuestro universo geek todo cabe. Analizamos, debatimos sin parar, con cada episodio un nuevo lugar. Pacheco con sus teorías, y Max con su humor, Aaron y Karim siempre juntos sin temor. Taco y Ainu, la dupla rolero creativa. Ocasor, el maestro siempre motivativa. Somos frikis, sí, pero con pasión. Navegando en la red sin solución. Siempre al margen de la noticia, en nuestro blog y podcast sin primicia. Verso